Bueno, ya lo había adelantado ayer La Tercera, que en esta jornada los partidos de Chile Vamos oficializaron un manifiesto conjunto con sus propios términos respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre, por supuesto, del 73. Las tiendas del conglomerado de oposición reiteraron que no asistirán a la ceremonia contemplada por la moneda, por lo que consideraron un riesgo de que se transforme en un, comillas, evento ideológico. En paralelo, diputados del oficialismo realizaron un punto de prensa donde expusieron a los que consideran cómplices civiles de la dictadura. Y según dijeron, ciudadanos que posibilitaron las condiciones para generar un golpe de Estado y los posteriores 17 años de gobierno de facto, o podríamos también decir dictadura. Queremos hablar de esta situación, de estas declaraciones paralelas, de estos simbolismos, con Marcelo Mella, politólogo y académico de la USACH, que ya está en contacto con nosotros telefónico. Así que gracias, Marcelo, una vez más por compartir tu análisis acá en Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Hola, Daniela, la verdad que me hubiera gustado estar allá con ustedes, pero la lluvia, el clima está impresionante, así que... Sí, absolutamente. Lo más realista era conectarse por teléfono. No, se agradece. Se agradece, todo bien. Marcelo, sí. Antes de ir a cosas puntuales que te queremos preguntar acá en el programa, a ver, en términos generales, a propósito de este tema, de la declaración, ¿no?, para defender la democracia y para estar de alguna manera alineados con derechos, no solo a la vida y sociales, o más bien con valor de vida de un sistema de gobierno que está muy validado en todo el mundo como el mejor que tenemos, ¿no? Perfectible, por supuesto, pero el mejor hasta el minuto que conocemos como un gobierno democrático o la democracia. Y en paralelo voy a hacer solamente un link, no nos vamos a centrar en esto, pero tiene que ver un poco con el ánimo de que la extrema derecha, en este caso, haya tomado el mango por el sartén del tema de la Constitución, que pareciera que lo está haciendo casi a propósito, muy conservadora, para que la rechacemos y quedemos en lo mismo. ¿Qué es lo que hay, así a grandes rasgos, según tú, lo que se puede leer ahora? Bueno, yo te estoy diciendo que la situación del sistema político que ha evolucionado desde los últimos años, desde una situación de crisis, derechamente a un fenómeno de descomposición del sistema. Y todos los signos que se advierten, entre los cuales está lo que tú dices, está la mayoría de los sectores del Partido Republicano, los sectores muy conservadores, que no está claro que exista un compromiso con el proceso, o más bien existe una estrategia cooperativa para mantener el marco institucional actual. Entonces, cuando una crisis se prolonga mucho, Daniela, ya una crisis de descomposición, y lo que estamos viendo es una tremenda dificultad de los actores políticos, los partidos, los distintos liderazgos de cada sector del centro político para conducir el proceso. Es decir, en este momento me parece es una situación de bloqueo del proceso. Te interrumpo, te voy a cortar así como mala onda en el sentido de tu alocución, solo porque quiero escucharte con toda la nitidez que sea posible. No nos está ayudando mucho ahí el teléfono, te van a llamar de nuevo porque quiero que retomes las últimas frases. Muchas gracias, Marcelo Mella, politólogo y académico de nuestra casa de estudio, por supuesto, la USACH, donde estamos hablando a grandes rasgos lo que está pasando en nuestro país con el oficialismo, con la oposición, o más bien desde la oposición hacia el gobierno, a propósito de la declaración de Chile Vamos por los 50 años del golpe, pero también, y esto es lo último que señalaba Marcelo Mella, en relación a cómo se está comportando el partido de ultraderecha, republicanos, que son mayoría relativa, pero son mayoría igual en el Consejo Constitucional a propósito de lo que implica este órgano redactor para una nueva Carta Magna. Entonces, ahí nos está explicando desde su perspectiva, por supuesto, como analista, lo que está pasando. Y vamos a seguir intentando porque a veces, no sé por qué pasa, que la lluvia también dificulta. Ya sabemos que cuando hay emergencia, ¿no?, un terremoto, un movimiento telúrico, también siempre nos fallan las comunicaciones o colapsan por la demanda. Uno quiere saber cómo está su ser querido. Pero algo pasa también con la lluvia. ¿Les parece si vamos a música? Yo no veo a Diego por ahí. Diego, vamos a una breve canción mientras nos comunicamos para que también nuestros auditores queden aquí en Frecuencia Pública. Vamos con... Usted me dice, usted manda.
Aire, vamos con un poco de aire, esto es Elzo Tumbay. Bueno, continuamos entonces en esta frecuencia pública por Radio USACH 94.5 y agradecemos también a Marcelo Omella, politólogo y académico de la USACH, por la espera para seguir conversando con él claro y tendido a propósito de lo que está pasando en nuestro país, y nos colgamos, ¿no?, de esta declaración de Chile Vamos por 50 años del golpe. Termina la idea, no sé si estabas ahí claro lo que nos estabas comentando, ¿te acuerdas lo que nos decías, Marcelo? Así es, sí, se estropeó la señal, parece. Ahora te siento acá al lado, se escucha regio. Ya, estupendo. Mira, no, lo que digo es que, o lo que decía, es que efectivamente el sistema político, la democracia chilena ha empeorado en el último tiempo y ya no estamos necesariamente en presencia de una coyuntura de crisis, sino más bien estamos en un proceso de descomposición, donde lo que predomina es una situación de bloqueo político, tanto para el gobierno, para el proceso constituyente, donde es difícil gobernar cualquier decisión, y por lo tanto la conmemoración de los 50 años del golpe viene a ser un reflejo de esa incapacidad de gobernar cualquier decisión en Chile. Sí. Eso es un problema más que del presidente, de un liderazgo político, un problema sistémico que debiera realmente ponernos de cabeza a pensar cómo salimos de esto, porque es cierto que no es lo deseado el tipo de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, un hecho brutal, terrible, que marcó la vida de tantos chilenos y chilenas, pero también es cierto que la situación actual que se encuentra en el sistema político, lo que se compromete, además de la conmemoración, que no está a la altura, además de eso, es la capacidad de dar gobierno en Chile hoy día, y eso, independiente de la tendencia política del gobierno, Daniela, eso va a seguir pasando si no hay reformas que el sistema político requiere, como la reforma electoral que quedó mal hecha y está generando en parte toda esta situación que estamos viviendo hoy día. Y respecto a esta declaración puntual, aparte de Chile Vamos, sí, ¿es un desafío a la invitación que hace el gobierno como declaración conjunta? No, mira, yo creo que es una declaración insuficiente, pero claramente... ¿Cuál es insuficiente? ¿Cuál de las dos? La declaración de Chile Vamos. Ya. Me parece sí, que claramente una declaración insuficiente que cumple la función de salir del paso, digamos, pero que no condena explícitamente el golpe. Eso es evidente, sí, es evidente. Reafirma un compromiso con la democracia, con el orden constitucional. La verdad es que no es posible decir otra cosa, por lo tanto no es mucho lo que avanza una declaración donde no se condena el golpe, que parece ser que es el mínimo político y moral que cualquier sociedad requiere. Más aún, Daniela, cuando los datos de dos encuestas importantes, la CERC-Mori y la Pulso Ciudadano, muestra que derechamente, a nivel de sociedad civil, de ciudadanía, hay una regresión cultural tremenda en Lo dijiste Chile. Muy bien, derechamente. Para allá. Claro, hay una regresión cultural que es increíble y que es impensada, porque si uno mira desde el 90 en adelante, nunca estuvimos tan amenazados desde el punto de vista de la opinión pública, con una tolerancia hacia expresiones políticas autoritarias como hoy día. Entonces, estamos como conmemorando los 50 años en el peor momento desde la vuelta a la democracia en términos de nuestro compromiso democrático. Por lo tanto, yo creo que hacemos un muy mal negocio cuando andamos buscando cabeza de turco o andamos buscando archivos expiatorios para tratar de personalizar la responsabilidad por el momento en que se encuentra Chile. Yo creo que la clase política, Daniela, ha fallado en su conjunto, los partidos han fallado en su conjunto. Tenemos una situación de fragmentación donde cada partido defiende el piso electoral y eso significa dogmatismo, mesianismo, incapacidad de construir acuerdos mayoritarios. Tenemos un sistema político donde el centro político electoral prácticamente ha desaparecido con la crisis de la democracia cristiana. Por lo tanto, el resultado de eso es la polarización del sistema. Entonces, si uno habla en serio respecto a este problema, la verdad es que la solución no se ve para nada fácil, y la consecuencia de esto es que existe una revalorización de la dictadura, existe un desconocimiento entre las personas que son jóvenes en nuestro país de lo que significó el 11 de septiembre, que es brutal. Entonces aquí hay responsabilidades que, digo yo, son sistémicas. Por ejemplo, en democracia, desde 1998, Daniela, se suprime la educación cívica. Ni la dictadura de Pinochet llegó tan lejos, y el presidente Frei Ruiz Tagle suprimió como asignatura la asignatura de educación ciudadana. Recién el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, al final, en el último año, el 2016, reinstala la educación cívica como asignatura
y de carácter obligatorio. Entonces, mira... Se nota ese vacío, se nota. Pero claro que se nota, por supuesto. Cuando la encuesta te dice que la gente no conoce lo que pasó, la gente que tiene menos de 30 años, bueno, es que hemos tenido problemas para construir memoria y para construir una política que defienda la democracia. Absolutamente. Marcelo Omeya, politólogo y académico de la USACH, nos acompaña esta tarde acá vía teléfono en Frecuencia Pública. ¿Qué pasa con esto de hablar de verdades únicas o relatos comunes? Cuando se hizo énfasis en generar algo así, un discurso, una narrativa, pero que claramente no está el campo para eso, ¿no? Se planteó una conmemoración que desde un comienzo pareciera que empezó a generar ruidos, ¿no? Y solo desde Bópoli, de hecho, plantearon que podrían haber firmado el Acuerdo de Santiago. Recordamos también que de la otra vereda el PC también consideró como mínimo la propuesta del gobierno. A tu juicio, ¿cuáles han sido los errores o quizás ingenuidad del gobierno en relación a este contexto tan complejo como tú señalabas, donde le tocó conmemorar los 50 años de algo que todavía nos complica como sociedad hablar, por lo menos a un sector, porque o lo niega por responsabilidad, porque no le conviene, o porque realmente, no sé, no está en su espíritu nada más? Yo diría que el gobierno, en lo que va de la administración del presidente Boric, ha tenido dos grandes problemas estratégicos. Uno, que es el síndrome de exceso de confianza, que llega hasta la derrota del plebiscito de salida, pero hay que recordar el eje del discurso inicial, donde un gobierno que es minoritario en el poder legislativo tuvo una partida con un nivel de confianza temerario respecto de la posibilidad de ganar en el plebiscito salida, por una parte, y una forma de organizar el gabinete que dejaba en segundo lugar lo que hoy día son los socios principales de la coalición oficialista, como es socialismo democrático. Entonces, creo que el primer momento está marcado por un exceso de confianza. El segundo momento, después de la derrota del plebiscito salida, del apruebo, yo creo que hay una política zigzagueante, serpenteante, comunicacional, que es muy compleja, porque se toma una decisión pensando en el centro, pero luego una declaración pensando en asegurar el piso electoral del gobierno. Y en este punto se muestra más que cualquier otra cosa debilidad del gobierno. Y creo que eso también se ha reflejado en una política, una estrategia comunicacional bien errática. Creo que había otras maneras, por ejemplo, de conversar con la derecha que no fuera invitar a Piñera al avión con publicidad, después de que se había tenido una postura tan crítica. Yo creo que ese tipo de señales, Daniela, son difíciles de leer por la opinión pública, no solamente por la oposición, que evidentemente le van a pegar con esto. Yo lo leo como, en esto puedo, pero en esto otro no. Desde claro, pero hace pocos meses atrás había una visión muy negativa de Piñera, y muy crítica de lo que significó la conducción presidencial en tiempos del estallido social, las violaciones a los derechos humanos, bueno, todo lo que conocimos y lo que el país vivió y sufrió durante los meses siguientes a octubre del 2019, y posteriormente una invitación al avión y después una invitación a la moneda, que no solamente aparece como un gesto políticamente difícil de leer, sino también le quita incluso capacidad de intermediación a Piñera, si lo que se esperaba era que Piñera ayudara a alinear a la derecha para firmar un documento, un compromiso democrático para esta conmemoración del 11 de septiembre de los 50 años. Evidentemente lo que no había que hacer era construir una imagen de caricatura como la que el país conoció con estas invitaciones a la moneda, y el intento de revisibilizar que a lo mejor algún asesor senior del gobierno, algún asesor del periodo de la presidenta Bachelet le recomendó, porque tenía el doble propósito de invitar a Piñera de construir puentes con la derecha, pero al mismo tiempo tensionar y dividir a la derecha. Sí. Pero claramente creo que los gestos de la época de Caburga, los presidentes de Caburga, más parecen caricatura que estrategia política con buenos resultados. Yo recuerdo inauguraciones de hospitales, recuerdo un centenar de actos fallidos del presidente Piñera partiendo por Cúcuta, invitando a los migrantes que se vengan al país. Entonces creo que la estrategia comunicacional de esa década es cercana a desastrosa. Yo no imitaría eso y parece que tiene asesores senior que están
llegando en calidad de autoridades al segundo piso, y la recomendación ha sido francamente lamentable. Ya lo comentabas, pero quiero profundizar justamente en lo que señalabas, Marcelo Omeya, de las señales que recibimos nosotros desde la ciudadanía, ¿no? ¿Puede, a tu juicio, haber desazón respecto a los políticos en su generalidad por la incapacidad de diálogo y acuerdos que parecen no haber avanzado, además, en 50 años? Porque podemos también hablar de todo lo que ha pasado en este periodo donde seguimos polarizados, porque una cosa es la agenda actual, los pendientes actual, pero en realidad si uno revisa, no es mucho lo que hemos avanzado, o sea, sí, por supuesto, pero hay muchas cosas pendientes que nos quedan del último medio siglo. Sí, yo tengo una opinión un poquito distinta, Anela. Sí, yo favor. creo que el país efectivamente ha ido avanzando. Este es un país que tiene un pasado del siglo XX con grandes sectores de la sociedad en situación de pobreza y vulnerabilidad, se nos olvida. Entonces, yo creo que también hay una cierta imagen romántica de lo que significó la democracia chilena durante el siglo XX, y la verdad es que tanto como la precariedad que tiene el país o la vulnerabilidad que tiene el país frente a los terremotos, a los desastres naturales, estas lluvias horrorosas que de repente llegan, también respecto de la política tenemos una loca geografía histórica. Es decir, nuestra democracia, que es una de las más estables de América Latina, se ha construido equilibrando un presidencialismo fuerte y un sistema hiperfragmentado. Mira, esas dos cosas son como el aceite y el agua. Y Chile ha construido una república bastante estable, muy por sobre la media latinoamericana, equilibrando esos dos principios que son contradictorios: un presidencialismo fuerte, a veces incluso de corte autoritario, Estado portaliano, versus, en términos muy técnicos y lateros, un número efectivo de partidos, un número de actores en el Parlamento que está en el techo de lo que la literatura dice que permite que funcionen las democracias. Así nos hemos movido. Entonces, también hemos construido una forma de gobernar el país que significa un gran esfuerzo, una gran responsabilidad, una gran capacidad de conducción de los partidos y del presidente de la República y del Ejecutivo. Yo creo que se ha subvalorado lo que hemos tenido como historia larga, y en lo personal yo creo que el progreso de Chile se ha notado. Existen desigualdades, existen injusticias, existe exclusión, existen aspectos por mejorar, por supuesto, pero creo que eso no puede llevar a un discurso de partir de cero, de la hoja en blanco. No, claro. Porque eso genera en un sistema tan dividido como el que tenemos mucha oposición, y hace poco viable que los cambios vean la realidad, vean la luz del sol. Y yo creo que eso pasó en el primer proceso constituyente, y creo que eso está pasando ahora. Los procesos de crisis, Daniela, como la crisis política del 11 de septiembre, genera la intervención de barbarie de los militares en Chile, ¿no? Y la intervención tremenda de Estados Unidos en política latinoamericana, porque no solamente Chile cayó en dictadura, también ocurrió en Brasil, también ocurrió en Argentina, también ocurrió en Uruguay. Entonces aquí hay una intervención geopolítica de Estados Unidos, de la CIA, en el cono sur latinoamericano, que no elimina la responsabilidad de los actores nacionales, pero hay que entender la complejidad, es otro contexto histórico, y por lo tanto la posibilidad de que Chile escribiera su propia historia, ahora que se discute sobre lo evitable o no evitable. A mí también me gustaría, y creo que hubo un muy buen reportaje de Chilevisión ayer, que lo pude ver, donde se mostraba la intervención de la CIA franca y abierta en el caso de la política chilena, y cómo los militares estuvieron disponibles, incluso con pago de dinero, para conspirar contra el gobierno democrático. Entonces, creo que la explicación y la complejidad del proceso merece que salgamos de la trinchera, que no discutamos en blanco y negro. Si lo que nos importa es mejorar el país hacia adelante, creo que el país merece que seamos capaces de discutir de manera no camiseteada, porque eso le hace daño a la gente. Yo entiendo perfectamente cuando un familiar de un detenido desaparecido no puede perdonar. Entiendo, porque eso es humano. Por supuesto. Pero es otra cosa lo que debe hacer la clase política para no quedar atrapados con el juguete de la violencia, porque hoy día lo que está ocurriendo es lo que nunca pensamos, Daniela, que en el 50 aniversario
o la conmemoración 50 del golpe de Estado, un hecho atroz, la violencia aparece como más cercana a distintos actores de lo que nunca pensamos. Entonces, estamos viendo un momento de debilitamiento de la democracia, de fortalecimiento de opciones autoritarias, de justificación de la violencia para hacer política, y creo que es responsabilidad de todos los sectores. El sistema político hoy día está ya no dividido en 3/3, sino en 4/4, con duros y blandos en ambos lados, de reconstruir la conversación para poder responderle a aquellos que más necesitan del apoyo de las instituciones públicas, de las universidades, del Estado, de la política social. Creo que el gran costo que tiene esto es que los que están más mal sufren por falta de respuesta del Estado. Absolutamente. Y por eso también la academia puede aportar muchísimo cuando genera también trabajo en equipo. Y quiero aprovechar que estás conversando con nosotros, Marcelo Omella, de un libro que se va a lanzar este 8 de septiembre, El Proceso Constituyente Chileno 2019-2022, del cual eres parte. Cuéntanos un poco de qué se trata, porque bueno, hay muchos autores. Tú estás ahí y hay muchos, por supuesto, también de nuestra casa de estudio. Haz la invitación. Sí, te agradezco la mención. Este es un proyecto del Departamento de Estudios Políticos de nuestra casa de estudio, precisamente para reivindicar esa manera de analizar y conversar sobre un proceso también súper complejo, que parte con un impulso tremendamente mayoritario y se va desgastando el apoyo en el transcurso del trabajo de la Convención Constitucional para llegar con un rechazo muy robusto al proyecto de la nueva Constitución. Entonces nosotros como departamento pensamos que podría ser una buena contribución escribir un libro coral, es decir, un libro colectivo, donde cada uno de los profesores y profesoras del Departamento de Estudios Políticos contribuye con un capítulo, y además este libro, que es una creación, un aporte a la discusión pública, va a estar liberado de costo, va a estar disponible de manera gratuita desde la página del Departamento de Estudios Políticos, así que nosotros por redes sociales, y si ustedes nos apoyan en eso, felices, vamos a estar distribuyendo los enlaces para que la mayor cantidad de chilenos y chilenas puedan asomarse por esa ventana de la discusión académica respecto de este proceso que no cumplió los objetivos, pero que de todas maneras va a marcar la historia política chilena hacia adelante. Así ¿Es el jueves? No, viernes, que me pierdo con las fechas. Viernes 8, exacto. Sí. No me acuerdo exactamente la sala. Yo me acuerdo, mira, no me acuerdo. Lo estoy viendo en tu ex Twitter, Marcelo Omella. Sala 770, Pabellón Forma, acá en la USACH. Y transmisión, transmisión simultánea también por YouTube. Así que esto lo va a presentar el doctor Mauricio Lavarría Gambi, director del Departamento de Estudios Políticos, que ha estado muchas veces acá, y la doctora Verónica Figueroa Huencho, profesora titular de la Universidad de Chile. Subsecretaria de Educación Superior, ex subsecretaria, y esto queda en el Pabellón Forma, a la entrada a la puerta principal de la Universidad de Santiago, a mano derecha para quienes vienen de afuera, y por el canal de YouTube del departamento va a estar siendo también transmitido. Donde hacemos nuestra admisión, ¿no es cierto? Ahí, el proceso de admisión. Al frente del planetario. Eso, buenísimo. Qué mejor coordenada. Marcelo Omella Polanco, muchas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros como siempre. Que te vaya bien. Siempre un gusto. Chao. Chao, que estés bien.